Buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, se está presentando a esta hora de la tarde en la Comisión de Fiscalización y la verdad es que la cosa no pinta bien para él, aun cuando hay miembros del oficialismo que claramente lo defienden. Aparentemente lo que está ocurriendo es que están defendiendo lo indefendible porque hay una serie de contradicciones respecto a las fechas que se manejan a partir de la denuncia en su contra sobre la vinculación con la empresa Helios y las fechas que él está dando. El tema es que no queda claro si efectivamente él rompió totalmente sus vínculos con esta empresa que le da servicios al Estado y habría aquí un conflicto de intereses. Nosotros, la pregunta que le planteamos esta tarde en el Twitter es: ¿cómo cree usted que se debe proceder si es que se demuestra la vinculación del presidente del Consejo de Ministros con la empresa Helios, que continuó contratando con el Estado cuando él era ministro de Vivienda y luego premier? ¿Qué dicen ustedes? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @masquenoticias. 12:03, vamos a ver los titulares. Fujimori recibió llamado de atención de juez que lo procesa por el caso Diarios Chicha debido a que realizó anotaciones de carácter político en la sesión anterior. Ante la Comisión de Fiscalización, el jefe del gabinete aclaró que meses antes de integrar el Ejecutivo ya se había desvinculado de la empresa Helios. Dijo contar con pruebas que lo respaldan. En Ayacucho aparecieron mensajes amenazantes contra el rector de esta casa de estudios, en la que se pide su muerte y de las demás autoridades estudiantiles. Una combi de la empresa Orión protagoniza un nuevo accidente en Breña. La unidad de transporte público chocó contra una mototaxi en la avenida Arica, dejando una persona herida. Esta madrugada un mototaxista murió tras chocar su unidad contra un camión en Lurín. La víctima habría invadido el carril contrario. Tras más de una década de silencio, Mónica Lewinsky habló sobre su romance con el expresidente Bill Clinton. La exbecaria de la Casa Blanca afirma que sufrió una humillación mundial. En el Congreso continúa la rueda de preguntas al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, por el caso Helios. Igor Malca está en vivo y nos informa. Igor, adelante. Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ha terminado ya la rueda de preguntas. No convence, por lo menos a la oposición, René Cornejo. Como bien señalabas, pues solo el nacionalismo, bueno, y Perú Posible se han encargado de defenderlo. Y luego de las preguntas respectivas ha llegado el turno del premier, pero él ha preferido primero ceder la palabra a su abogado, el ex parlamentario también, Natale Amprimo, que ha pedido, y hubo una pequeña discusión aquí, un pequeño debate sobre si era pertinente o no su manifestación, porque él puede hacer explicaciones técnicas, pero Víctor Andrés García Belaúnde le ha recordado que aún no estamos en etapa de investigación, por lo que le ha pedido que guarde sus alegatos para una segunda etapa. Pero bueno, igual el presidente de esta comisión, Vicente Ceballos, le ha otorgado la palabra y después de él ya responderá René Cornejo a las preguntas que se le han hecho. Vamos a escuchar a Natalia Amprimo. Y me voy a permitir estrictamente a decirlo. Mire, señor presidente, dejando constancia de lo siguiente: también se ha sostenido que el señor ministro ha venido y no ha tenido un solo documento. Debo decir que desde el 1 de abril está todo este file entregado a su comisión. O sea, hace 1 mes y 7 días ha sido entregado, y si algún parlamentario no lo ha revisado, no es imputación del señor ministro y su defensa. ¿Por qué digo eso? Porque se ha sostenido, por ejemplo, que no hay ningún documento de fecha cierta que acredite que el señor ministro Cornejo, antes de asumir el cargo de ministro, había renunciado al cargo de apoderado. Yo invito a los señores parlamentarios que revisen el anexo 1J de los documentos que están ahí y verán que hay un documento de fecha cierta, con firma legalizada ante notario del 2010. Yo lo que percibo es que se confunde, lamentablemente, lo que es una legalización de un documento con una certificación de una firma.
hay un desconocimiento. Y entonces dice, ¿cómo es posible que se haya legalizado en el 2014 un documento? Es normal. Yo puedo mañana legalizar la partida de nacimiento de su hijo que puede haber nacido hace 15 años y no quiere decir que su hijo recién nació el día de hoy. Es una cosa elemental, obvia, que podría saber cualquier estudiante de primer día de Derecho. Una cosa elemental. Por otro lado, hay un festival de fechas. Se ha sostenido aquí que hay una fecha en la cual el señor Cornejo transfirió el día 20, que hay otra que dice que transfirió el 23, y lo que pasa es que se leen las cosas sin el debido detalle. Por ejemplo, presidente, se ha presentado, lo acabo de revisar en los documentos que se ha entregado en esta acusación, una copia de esta escritura pública de aumento de capital. Y se dice, el señor Cornejo transfirió sus acciones el 23 de septiembre. Sin embargo, acá está una escritura pública que data del 10 de diciembre. Eso demuestra que después también era accionista. No se lee, pues, el documento. Eso ocurre cuando no se lee, cuando no se tiene detalle. Porque si se ve el detalle, se darán cuenta que esta es una minuta del 6 de agosto del 2010. O sea, que hace referencia a unas acciones anteriores inclusive a la venta que hizo el señor Cornejo. Y si se revisa más todavía con mayor detalle, se dará cuenta que en esta acta el señor Cornejo figura con 1.134 acciones. Y cuando él transfiere finalmente las 4.667. O sea que no hay esto no es ningún documento que pruebe nada. Lo que prueba es que no se leen los documentos. Se alcanzan y no se leen los documentos. Segundo lugar, se dice, ¿cómo es posible que se diga que la transferencia de acciones de la esposa del señor Cornejo a las dos accionistas que quedaron en la empresa se produjo el 1 de octubre, si la señora estaba en España? No, ¿cómo es posible? Eso es una falsificación. Poco más he dicho eso. Bueno, en primer lugar, no es el caso, pero quiero decir que el comercio electrónico, las ventas en el extranjero, hace mucho tiempo que funciona. O sea, el Internet ha ayudado mucho, las llamadas telefónicas, todo, pero no es el caso. Porque lo que se olvida o se desconoce es que el Código Civil, sí, el Código Civil, que es la segunda norma en importancia después de la Constitución, establece que cuando usted separa patrimonios, la separación de patrimonios rige desde la fecha de inscripción en los registros públicos. Y algo más, el título noveno, el artículo noveno, el título preliminar del Reglamento General de Registros Públicos dispone que la fecha de presentación del título se retrotrae a la fecha de presentación. O sea, que cuando el señor Cornejo le transfirió a su esposa las 1.134 acciones en mérito de una escritura pública que obra en copia ante su comisión, y que es un documento público, ella, el 23 de septiembre, estando en Lima, hace la venta a las otras dos accionistas. Pero esa venta está condicionada, y así se señala, y está condicionada a lo que dispone el Código Civil. ¿Y qué dispone el Código Civil? Artículo 296. Para la validez del convenio de cambio del régimen conyugal económico, dice, no, durante el matrimonio los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para la validez del convenio son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción. Es decir, que yo puedo celebrar una compra-venta el día de hoy, pero esa compra-venta, sus efectos, la transferencia, se va a producir cuando ocurra lo que dice el Código Civil. El Código Civil, señor, una norma elemental. Pero claro, si no se pregunta, si se desconfía, si se supone, si se generan dudas, claro, acá todo es falsificado. Aquí lo que hay es un contrato sujeto a una condición fijada por el Código. Y es más, esa fecha no es arbitraria, señor, no la hemos inventado nosotros. Si se revisara el anexo 1G que está acompañado, ahí figura la inscripción. Y ahí se dará cuenta usted que el título se presentó el 1 de octubre. Por eso es que la fecha de transferencia figura como 1 de octubre. No porque se falsificó un documento. Este es un documento público, señor. Público. Y son actos anteriores a que el señor Cornejo sea ministro. Entonces, yo creo que las cosas hay que revisarlas con bastante detalle y cuidado. También se señala que cómo es posible que se haya hecho un aumento de capital con obligaciones. Bueno, yo debo decir, sinceramente, que si se lee
el artículo 202 de la Ley General de Sociedades, se verá que es una modalidad multicapital. Esta ley es una ley que ya tiene muchos años, ¿eh? Es una ley que es del 97, pero la ley anterior también decía lo mismo. O sea, esta es una norma que tiene más de 40 años. Es normal. Y lo que ocurre es que ese aumento de capital, cuya minuta es del, como le he referido antes, es del 6, voy a buscar el documento, pero es del mes de agosto, se eleva escritura pública con posterioridad cuando ya se habían transferido las acciones. O sea que aquí no hay ningún tipo de discusión y duda. No voy a hacer referencia, señor presidente, a la renuncia que el señor Cornejo hace en su calidad de apoderado. Creo que, con todo respeto, los señores parlamentarios están confundidos en dos situaciones jurídicas, son diferentes. La ley distingue entre lo que es la renuncia y lo que es la revocatoria. La renuncia es un acto voluntario, yo puedo renunciar, y el Código Civil establece justamente los efectos de esa carta de renuncia. Otra cosa es la revocatoria, cuando la empresa o quien me dio un poder decide él revocarlo. Entonces, cuando yo hago esa renuncia y tiene un efecto jurídico, es posible que la compañía no inscriba esa renuncia o no me revoque el poder. Pero eso no es un hecho, pues, imputable al señor, ni que puede generar una responsabilidad. Si hacemos memoria, hace unos años, siendo presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, se detectó que él, cuando había sido abogado muchos años antes, el Banco de Crédito les había otorgado un poder para litigar, y que ese poder no había sido revocado. Alguien podía pensar, no, entonces el doctor San Martín, siendo presidente de la Corte Suprema, ejercía el poder del banco. Nadie, pues. O el banco es una institución que no actúa diligentemente. Por favor, es una instancia que está fiscalizada por la Superintendencia de Banca y Seguro. Fue un descuido. Pero de ahí a sacar conclusiones, ¿qué sentido tiene que el señor Cornejo transfiera acciones, deje de ser director para quedarse como un apoderado que además nunca ejerció el poder? Porque si me dijeran, bueno, fíjese, después ejerció el poder, pero no hay un solo acto que ejerce el poder. De otro lado, se ha sostenido, señor presidente, que hay un asiento que se ha obtenido por internet, de asiento número 8, una ficha, que hace referencia a una revocación. Yo quiero decir que si se va por el internet, se va a encontrar el asiento número 9. Y en el asiento número 9 se rectifican esas fechas y se establece claramente que es de 2010. Pero claro, si las cosas las vemos parcialmente, no profundamente, con un ánimo, diríamos, más bien que busca ver cómo yo imputo responsabilidad a una persona, siempre encontraremos razones y siempre encontraremos justificaciones. En el caso de acá, señor, es un tema clarísimo. Se transfirieron las acciones, el señor no era accionista a la fecha que fue ministro, no hay ninguna imputación de un acto que el señor Cornejo haya intervenido. Se señala en la municipalidad de La Molina, Helios, en el año 2012, celebró un contrato. Bueno, en el 2012 el señor Cornejo no era accionista de Helios, ni era apoderado, ni era representante, ni tampoco era alcalde de La Molina. ¿Acaso cuando uno deja una empresa, cuando uno se aparta por X y Y razón y después asume un cargo público, esa empresa tiene que estar liquidada, tiene que desaparecer del mundo jurídico? No, eso no ocurre en ninguna parte, por favor. Uno simplemente se retira y la empresa seguirá subiendo. No tiene contratos con la propia institución por una cuestión, diríamos, propia. Pero ¿qué tiene que ver el señor Cornejo con la municipalidad de La Molina? ¿Cuál es el vínculo que hay entre el señor Cornejo y la municipalidad de La Molina? Cero, no hay ningún vínculo. O sea, ¿cuál es la imputación puntual? Ninguna, no hay ninguna imputación. Es un cúmulo de trascendidos, que yo creo, que acá está esta copia, que vamos a ver, confundiendo lo que es legalizar una firma con lo que es una copia legalizada. Eso es lo que hay. ¿Cuál es la imputación puntual?
no, ha falsificado la firma porque estaba en el extranjero. Se ha acreditado que se firmó el 23 de septiembre. No, no hay documentos. Y usted mismo ha acreditado que no ha recogido los documentos. Están acá, los documentos. La mayoría de ellos de fecha cierta. Tampoco se puede decir, ah, no, ¿por qué la carta que envió no la legalizó en su oportunidad? Yo no conozco ninguna norma, no conozco sinceramente, que establezca que las personas, cada acto que hacen, lo tienen que hacer legalizando su firma. No conozco esa norma. Si existe, por favor, rogaría que me la digan, pero no la conozco. Entonces, aquí, y además hago una contingencia adicional, de la propia acusación que recién he leído, yo noto que hay inclusive delitos que están imputados y que son contradictorios. O sea que si se imputa este delito no podría ser este de acá. Entonces yo creo que han hecho una suerte de pesca a ver qué más le ponemos. Y si podían ponerle 500 artículos se los ponían. Hay que ver las cosas yo diría con todo cariño y con todo respeto, con mayor, digamos, precisión, ¿no? Mayor precisión. Concluyo, señor presidente, que todos estos documentos han sido presentados ante el señor fiscal de la Nación, porque no solamente se ha formulado, como usted ya hizo referencia, una acusación constitucional que hemos sido notificados, cuya copia se nos ha entregado informalmente ahora, y no solamente su comisión hace más de un mes nos pidió información y oportunamente, como a usted le consta, se le entregó toda la información. Y hemos permitido que se diga en la prensa que nos rehusamos a venir, que no entregamos información, cuando lo cierto es que el señor ministro ha estado siempre dispuesto y llano a venir a esta comisión y que en la primera oportunidad entregó la documentación correspondiente. Pero adicionalmente se han dirigido los parlamentarios directamente al fiscal de la Nación y también se entregó al señor fiscal toda la información. Aquí está, señor, toda la información. El señor Cornejo no tiene absolutamente nada que ocultar. No tiene absolutamente nada que ocultar. Y por tanto estamos llanos a cualquier investigación, señor. Muchas gracias. Señor Cornejo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que me da para que estos aspectos técnicos, yo no soy abogado, pudieran ser explicados con precisión por un experto en la materia. Son temas que yo ya me había referido en la presentación, pero efectivamente a tenor de las preguntas realizadas y puntualizaciones hechas, consideraba necesario se puedan expresar con el mayor rigor y de ese modo se establezca con absoluta claridad lo que, reitero, ya había yo por escrito descargado hace 5 semanas. 5 semanas están los documentos a disposición de toda la comisión en la presentación que hice inicialmente. Y creo que con esto, esos temas, por lo menos en lo que corresponde a los descargos de la información que pongo a disposición, como bien se ha señalado, con todo respeto, saludando lo que es las facultades del Congreso y sometiéndome como corresponde como funcionario público a ellas, he expresado. Voy a recorrer las preguntas que se han hecho, varias de ellas han sido respondidas y puntualizadas por mi abogado, el doctor Amprimo. Se hizo referencia a esta situación de la transferencia de mi señora esposa, indicando que es una transferencia que no era posible debido a que está en extranjero. El doctor Primo ya explicó que la firma de la transferencia se hizo mientras estaba en Lima y los efectos que operaron en mérito a lo establecido por las normas legales, por el Código Civil, son las que determinan las fechas que han sido, se hizo efectiva transferencia y las que se han sido referidas en los documentos de descargo. También se ha precisado el aumento de capital. Lo que se ha hecho en febrero, después de la transferencia de acciones, es la formalización de registros públicos de un acto que se hizo previamente a la venta. De hecho, las acciones que se venden son las que luego se formalizan para efectos de registros públicos, lo cual, ya lo hemos comentado varias veces, no enerva en absoluto los efectos de las acciones previamente tomadas. Respecto de la información en la cual figura una relación con Helios, efectivamente, y lo he mencionado aquí, tuve relación con Helios hasta julio. Tuve relación como accionista hasta finales de diciembre, igualmente hasta inicios del 2011 como director, y en mérito a la carta a la cual se ha referido y respecto de la cual hay un informe expreso del estudio de Checopar que consta en los descargos que ha entregado, se explica con detalle cómo es que opera la renuncia y cómo es que la carta es así con fecha cierta, es suficiente
prueba y suficiente demostración documentaria, como bien acá se ha reclamado, de que para finales del año 2010 yo no tenía ningún tipo de poder y por tanto no se puede invocar que ha sido el caso uno distinto. Se ha mencionado sobre un contrato con la Municipalidad de Huaral. Este es un tema que le corresponde responder a la empresa Helios. Eso ha sido cuando yo ya no estaba vinculado en absoluto, yo estaba ejerciendo el ministerio. Sin embargo, quiero acá señalar que el contrato no fue con la Municipalidad de Huaral, fue con una empresa privada, eso también se ha dicho, pero creo yo que no ha quedado absolutamente claro. O sea, no fue un contrato con el Estado. Se ha mencionado allí que hay un préstamo de 60 millones que salió. No conozco ningún préstamo de 60 millones que salió. Voy a solicitar, luego culminado esto, la transcripción de lo que se ha mencionado en esta sesión. Se ha mencionado de pasada que inclusive podría haber tenido algún interés personal en el tema. Lo descarto absolutamente. Ya se mencionó el tema de los poderes. Se ha mencionado que el señor Franco visitó PCM, no se ha reunido conmigo en absoluto. Respecto a las visitas que han tenido para entonces mis ex socias al Ministerio de Vivienda, esto corresponde a contratos que se dieron en abril del 2011 en el gobierno anterior, contratados por el Ministerio de Economía y Finanzas según sus procedimientos, y la señora Reati y la señora Esteves, en ejercicio de su actividad profesional sin ningún tipo de limitación y de acuerdo a los procedimientos que seguramente siguió el Ministerio de Economía y Finanzas, reitero, en el gobierno anterior, pues tenían contratos que tenían relación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en los cuales no intervino el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Alguien me señaló, hubiera entrado, hubiera cortado los contratos. No eran con el Ministerio de Vivienda, eran con el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno anterior. Y la mayor parte de visitas obedecen a el ejercicio profesional y el cumplir con el contrato que han suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ulteriormente, atendiendo los contratos siempre con el Ministerio de Economía y Finanzas, nunca con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Luego ya se explicó también esta confusión que puede haber con las fechas en las cuales se notarían, porque efectivamente, cuando se sacan copias legalizadas, y seguramente a propósito del cúmulo de denuncias que se han hecho, seguramente requeriré sacar más copias legalizadas, y seguramente ahí se precisará la fecha y va a haber más fechas distintas, pero esto no es ningún festival de fechas, simplemente obedece a la realidad que cada vez que uno legaliza una copia, pues se requiere que el notario simplemente indique que es fiel al original y pone la fecha en la cual hace la legalización. Entonces, lamentablemente, y lo digo porque las fechas van a ir cambiando de los momentos en que se requieran y sean necesarias sacar más copias, porque como bien se ha expresado aquí, más allá de lo que se pueda decir, se tiene que acreditar con documentos, esos documentos tienen que copiarse y para efectos de que no exista duda del documento que está alcanzando, pues se tienen que hacer la legalización correspondiente de la copia. Se preguntó sobre si puede pagar el Estado honorario por éxito. Este es un tema técnico. En mi conocimiento, sí, efectivamente se pueden pagar honorarios por éxito en el Estado. Y esto se puede aplicar y se aplica de hecho en la actividad corriente. La congresista Nicama preguntó si había hasta donde alcanza mi conocimiento y mientras yo tenía participación en la empresa, no conozco que haya habido ningún contrato relacionado con ICA y con su reconstrucción o con Pisco. Con esta UTAS, bueno, ha mencionado temas que yo también he referido y que el congresista, mi abogado, el doctor Amprimo, ha precisado de manera técnica desde el punto de vista legal. Quiero reiterar, el señor congresista Mulder no se encuentra, indicó que no se ha dejado un solo papel. Reitero, hace 5 semanas los descargos debidamente documentados con todos los documentos que han sido reclamados que están a disposición de la comisión. Ya se explicó el tema del poder, hay un informe expreso específico sobre el tema del poder, porque efectivamente cuando aparece la anotación de registros públicos, eso puede generar un tipo de suspicacia. Y en atención a esa suspicacia es que se ha entregado un informe expreso por parte de un reputado estudio, como es el caso del estudio de Checopar, con especialidad en este tema, ¿no? Eso está adjuntado en los documentos que hemos alcanzado a la comisión, y me permito acá leer parte de este informe de estudio de Checopar, en el cual indica que, y cito,
En nuestra opinión, se puede apreciar de la fotocopia de la carta de fecha 15 de noviembre de 2010, cursada por Corporación Helios S.A., que presente caso habría cumplido con la formalidad requerida en el artículo 154 del Código Civil, produciendo la renuncia del señor Cornejo plenos efectos, en el peor de los casos, luego de transcurridos 30 días más el término de la instancia, sin que la sociedad haya nombrado a un reemplazo. Adicionalmente, en la línea analizado en el capítulo primero del presente informe, el hecho de que el representante no haya ejercido su derecho a inscribir directamente la renuncia en los registros públicos en ninguna medida afectaría la validez ni eficacia de dicho acto. Ello toda vez que, como ya se ha explicado, la inscripción en el registro no es constitutiva, sino solo declarativa del acto de renuncia. También ya se mencionó el tema de la capitalización de la deuda, que lo que consta en registros públicos es una formalización de un acto que se hizo previo a la transferencia de acciones, es decir, en agosto del año 2010. Nuevamente, ahí yo hago la precisión, hay que distinguir la publicidad de los actos que es el registro público con la validez de los actos que tienen que ver con los documentos privados. Y acá me permito hacer, si se quiere, un señalamiento. Todos estos actos fueron muchos meses antes de estar en la función pública. En la ejecución de estos actos se han ejecutado como corresponde en el ejercicio de la actividad privada. Confianza entre las partes, sin estar pensando en sospechas, sino simplemente en la buena voluntad y la buena fe de los contratantes. Es cierto que al acudir a la función pública, efectivamente la óptica es distinta. En ese sentido, reitero mi disposición a precisar y aclarar todo lo actuado. La congresista Saavedra preguntaba cuándo tomo conocimiento de los contratos. De los contratos que se suscribieron mientras yo era accionista, pues estaba informado como parte de lo que es la gestión de la empresa. Luego de haber renunciado, yo me limitaba a mantener mi relación con Helios hasta julio, cuando también renuncié a esa relación de consultor externo, de los contratos en los cuales yo participaba directamente. Y coincido con la congresista Saavedra, y se lo digo así con toda claridad, efectivamente, considero necesario, no se está evaluando esto en PCM y en todo caso probablemente también esto más sea propio del Congreso de la República, establecer con mucha precisión una regulación de estos temas, porque cuando se abre el espacio para que se dude de absolutamente todo, acá se ha dudado de registros públicos, se ha dudado de todas las entidades, de los ministerios, que entiendo eso, hay una cautela del bien público, pero creo que allí efectivamente hay un espacio para poder dar protección también a los funcionarios públicos, porque en realidad sospecha, efectivamente, esto puede constituirse un tema inacabable, como viene siendo el caso. Estoy en la Comisión de Fiscalización, no se han terminado la etapa indagatoria, ya se han presentado denuncias a la Fiscalía, ya se han presentado acusaciones a lo que es su Comisión de Acusaciones Constitucionales, y por supuesto voy a acudir a ellas cuantas veces sea requerido. Eso es lo que corresponde, bien se ha señalado aquí, es mi obligación. Y esa obligación la voy a cumplir cabalmente, es lo mínimo que puedo hacer. Ya mencioné el tema de las visitas, a que se dé la mayor parte de ellas. Luego, también se refirió al tema de la señora Sandoval, en el sentido que había sido nombrada, habiendo sido accionista de Helios. Me imagino que haya habido un poco de confusión. La señora Sandoval nunca fue accionista de Helios. Y ya también aclaré el tema de lo que es Huaral. También ahí se soltó un comentario que no quiero dejar en el aire, poniendo dudas respecto de si había tenido yo una actuación en la intervención para que la Municipalidad de Huaral contrate a la empresa Helios. Reitero, la Municipalidad de Huaral no contrató en ningún momento a la empresa Helios. Quien contrató a la empresa Helios fue una empresa privada, así que no había, y en la cual tampoco he tenido absolutamente ninguna intervención, no me correspondía ni tenía absolutamente ningún interés. Y por último, un tema que bueno, se ha mencionado, está relacionado con el tema que el día de hoy es materia de la convocatoria respecto al caso de Banmat. Como es de conocimiento de los señores congresistas, hubo comisiones investigadoras, hubo debate en el Pleno, y uno de los temas que se concluyó es que efectivamente el Banco de Materiales había incurrido, los funcionarios, en una serie de ilícitos que han sido investigados. Eso ha supuesto denuncias. Y otra cosa que allí se verificó es que efectivamente el funcionamiento del Banco de Materiales no se reflejaba en lo que era el objetivo social, y por ello se recomendó tomar medidas, parte de las cuales el Ejecutivo tomó, y una de ellas fue la liquidación, la cual está en procedimiento el día de hoy.
Es lo que yo puedo expresar en este momento y por supuesto me mantengo a disposición de la comisión y reitero agradeciendo este espacio que la comisión, pues también señor presidente, me brinda a efectos de esclarecer, dar información y estar a disposición para que estos temas queden absolutamente esclarecidos. Muchas gracias, señor presidente. Una previsión final de congresista Guatá. Sí, presidente, la palabra por... Luego lo voy a hacer. Sí, no, yo quería resaltar un hecho, a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Fiscalización, soy congresista de la República ya por segundo término. Muy bien, Pamela, pues ha terminado así la exposición del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Ha dado explicación, pues, negando que mantenga vínculos con, o haya mantenido vínculos con la corporación Helios, mientras ingresó a la función pública. Esto fue primero como ministro de Vivienda y después como titular del gabinete. Vamos a retornar nosotros más adelante porque, bueno, la comisión va a seguir sesionando y hay un pedido pendiente de Juan Díaz Dios para que este caso sea visto por esta comisión con facultades de comisión investigadora, lo que se va a someter a votación si solicitar al Pleno estas facultades. Así que retornamos más adelante. Pamela. Muy bien, Igor, muchísimas gracias por la información. Nosotros estaremos atentos. Son las 2:33. Vamos a hacer una pausa en Más que Noticias y vamos a regresar para comentar sobre esta situación. Map City ha hecho un informe muy detallado sobre la situación de la policía en Lima Metropolitana, la cobertura policial en Lima Metropolitana, y resulta absolutamente alarmante. Solamente San Isidro cumple con los requisitos internacionales o las recomendaciones internacionales respecto a esta cobertura, porque ahí hay un policía por cada 250 habitantes. El peor caso, el que es absolutamente alarmante, es el de Santa Anita. Hay un policía por cada 2.748 habitantes. ¿Cómo no vamos a estar hasta el copete de inseguridad ciudadana si en el tema de los policías estamos así? Vamos a regresar para hablar con Carlos Basombrío de este tema. Él es exministro del Interior. No se muevan.